Continuamos con más de Brújula Internacional. Conversamos con Francisco Ramírez, abogado especialista en Derecho Público. Dejábamos un tema en el aire bastante interesante. ¿Por qué son pertinentes las sanciones con Rusia? ¿Y por qué decir que Mike Pompeo y John Bolton tienen el deseo de entrar en un conflicto con Irán si pues ya han establecido en distintas alocuciones que eso no existe, que ese deseo no existe? Y corrijo, ¿por qué son pertinentes las sanciones hacia Irán por parte de los Estados Unidos? Bueno, la retórica de Estados Unidos es la siguiente. Irán, a pesar de que tenía un acuerdo en el cual se comprometía a detener el desarrollo de armas nucleares, incumplió ese acuerdo. Y en virtud de ese incumplimiento, Estados Unidos debía retirarse y en virtud de eso, pues volver a una dinámica de sanciones, que es la que, según Trump, es la mejor y más efectiva manera de resolver conflictos. Ahora bien, el secretario Pompeo ha planteado que el mecanismo de las sanciones, además, tiene como objetivo que la gente de Irán se rebele en contra de su gobierno para que le exija que cumpla las normas establecidas en el acuerdo y que de esa manera pudiera retrotraerse la circunstancia a aquella de la negociación de un nuevo acuerdo en los términos que lo ha pedido Trump, que es un acuerdo que le permita más acceso a los sitios, más acceso para revisar, más acceso para garantizar el cumplimiento de esos términos de ese acuerdo. Ahora bien, si no está dispuesto Estados Unidos a lograr sus objetivos a través del uso de armas y a través del uso de la fuerza, entonces, teniendo objetivos claros, como uno supondría que los tiene, el uso de las sanciones pareciera el arma a tomar en pro de conseguir esos objetivos, que es lo que además ha venido haciendo aquí en América Latina y especialmente aquí en Venezuela, y ha venido haciendo también con Corea del Norte, etc. Entonces, las sanciones parece ser el arma a tomar, el arma predilecta de esta administración para presionar a los pueblos a exigir cambios de sus gobiernos en los términos que aspira Estados Unidos. Ahora, el problema es que Irán dice que ellos no dejaron de cumplir el acuerdo. No, y no solo no dejaron de cumplir, que en Irán no hay otra opción de gobierno, es decir, la opción menos radical que tiene Irán la tiene en la presidencia. No hay una opción menos radical que Hassan Rouhani en el gobierno. No sé si recuerdan nuestros televidentes, pero Mahmoud Ahmadinejad tenía una posición muchísimo más dura. De hecho, Venezuela se aleja de Arabia Saudita por culpa de las amplias relaciones con Mahmoud Ahmadinejad como presidente de Irán. De hecho, se le entregó la espada de Bolívar y en el momento que Venezuela se adentra en una carrera por conseguir una estabilidad petrolera, Arabia Saudita le cierra las puertas y le dice, pero ¿por qué no te reúnes con Irán, que se ha convertido en tu mejor amigo? Recuerden que la diplomacia debe manejarse con mano izquierda. A nadie se le puede dar tanto privilegio porque siempre tiene un enemigo que nos va a dar la espalda en el momento que lo necesitemos. Pero en el caso de Irán, hoy está un ala menos radical que la que existía, quizás la menos radical de todas, y lo que Estados Unidos pudiera estar buscando no es un cambio de gobierno, sino un cumplimiento total de las prácticas establecidas dentro del acuerdo que también fueron violadas por los Estados Unidos. ¿Esto es cierto? Bueno, yo no puedo garantizar que no exista ninguna opción menos radical en Irán. Supongo con opción de ganar unas elecciones no existe. Que no existe, pero lo que sí es válido preguntarse es si acaso no tiene la inteligencia de los Estados Unidos alguna información que le permita decir esto. Pompeo ha dicho en varias declaraciones en público que lo que están buscando es que el pueblo de Irán le exija a su gobierno el cumplimiento de las condiciones del acuerdo, que ellos lo que están buscando incluso es un cambio en la dinámica en la que se genera la forma de interacción política. Quizás si dentro se atosiga al pueblo por falta de dinero, el pueblo empieza a exigirle cosas. Ese es un poco lo que ha dicho Pompeo que está buscando. Ahora, la posición iraní y la de sus aliados es que lo que Estados Unidos está buscando es un cambio de gobierno, un cambio de régimen por uno que le sea más favorable. Estados Unidos no ha tenido
una presencia favorable en Irán y en el área persa desde finales de los años 70. Si podemos hacer un mapa de apoyo a los Estados Unidos o apoyo a Irán, ¿dónde ubicaríamos a la Unión Europea? Porque en el caso de Irán, en el caso específico de Irán, parece no alinearse con los Estados Unidos. Es correcto. Esto es una de las circunstancias que se presentan como cuando Estados Unidos tuvo estos discursos complicados con la OTAN. ¿Okay? Europa está tratando de conseguir su propio lugar dentro de la dinámica global y está tratando de no asumir posiciones pro Estados Unidos solo por el hecho de que Estados Unidos sea su aliado, especialmente porque Estados Unidos ha sido bastante duro con Europa como aliado de la OTAN, le ha exigido, le ha demandado circunstancias que para la visión europea no son justas. Entonces, Europa podría estar buscando servir de mediador entre la posición estadounidense o la posición rusa. Y lo otro que es interesante es quizás la posibilidad de decir, mira, nosotros no nos sumamos, resuelvan ustedes su problema, lo cual sería poco inteligente, en mi opinión, de parte de Europa, que está tratando de conseguir el posicionamiento como una nueva potencia que dirija de alguna forma la relación entre los países. Claro que Europa tiene el gran problema que supone que su manejo es muy asambleario, que necesita el voto de 27, 26 países a partir de este año probablemente para poder tomar decisiones respecto a política exterior. No existe una visión unívoca sobre cuál debe ser el papel de Europa y por eso es que cuesta tanto observar. Claro, es que además Europa tiene consenso dentro del organismo regional de integración, que es la Unión Europea, en todas las vertientes, pero la política exterior cada quien la maneja. Es correcto. Como la quiere manejar, aunque existe una política exterior de la Unión Europea. Correcto. Tienen una canciller, tienen una representación diplomática, tienen una delegada por parte de la Unión Europea en cada uno de los países, que es la jefa de la delegación, pero la Unión Europea, pues cada país puede tomar la posición que quiera tomar. Esto es democracia definitivamente. Sí. Fíjate que de hecho hay una cuestión interesante a observar, porque muchos de quienes plantean la necesidad de llegar a la construcción de una confederación o de una federación europea y una constitución europea que permita establecer un solo poder internacional, alegan la debilidad que tiene Europa como bloque frente a estas otras circunstancias. Entonces, es una discusión bien interesante porque supone preguntarse si Europa está o no está capacitada para asumir ese liderazgo dadas sus normas de funcionamiento actual. Claro, nosotros se nos agotó el tiempo de esta entrevista acá en Brújula Internacional, sobre todo con este tema tan interesante. El tiempo pasa muy rápido porque Irán juega un papel fundamental, no solamente dentro del Medio Oriente, sino para los países europeos. Estados Unidos tiene el mismo rol y superior que Irán dentro de los países europeos, dentro del Medio Oriente y con todo el mundo. Entonces hay dos países con responsabilidades amplias que están entrando en un conflicto innecesario para nuestros días y yo me atribuyo la responsabilidad de decir es innecesario un conflicto de este nivel en nuestros días, en el siglo XXI. Aplaudo las declaraciones, las últimas declaraciones de representantes de la política exterior norteamericana que dicen que no están buscando una guerra, esperamos que esta sea la realidad. Y aplaudo, por supuesto, que Irán diga tampoco queremos una guerra con los Estados Unidos, pero no aplaudo el levantamiento de unas mesas de negociación que quizás retomándola, siendo un poco más negociadores o siendo un poco más radicales en las posiciones, pero dentro de la misma mesa se podría alcanzar muchísimo. Gracias a Francisco Ramírez por acompañarnos el día de hoy acá en Brújula Internacional. Gracias a ti. En la próxima parte seguimos con más, no se aparten de nuestra sintonía.